con manteca. Yo tuve quien me dijo eso está mal, quien me enseñara un caminito para andar. Hay quien no podrá sentir lo mismo, derrumbándose al abismo. ¿Sí? Y bien, ya como anunciábamos en nuestros títulos, contamos en los estudios con la presencia de Facundo Barbosa. Facundo, muy bienvenido, el placer de saludarte y de darte las muy buenas tardes aquí en Tercer Tiempo Radio. Buenas tardes, la verdad agradecido de haberse acordado de que justo andaba por la ciudad y me hayan convocado a hablar algo que es tan lindo que es el fútbol. La bienvenida incluso con el alemán de fondo, gran amante del fútbol y que me siento muy identificado también con lo que él expresa en lo que se siente desde el amor, desde la pasión del fútbol. Así que antes que nada agradecer. Bien, justamente estábamos hablando antes de salir al aire, bueno, esto que te ha traído, esta vuelta que te ha traído por acá por la ciudad, contanos un poco en qué andás ahora y bueno, y cómo te venís adaptando a justamente esta nueva normalidad que todos nos hemos tenido que ir adaptando en cierta forma. Sí, claro, los cambios siempre traen cosas positivas y negativas. También las cuestiones laborales y esos movimientos que nos va dando la vida, por así decirlo. Yo me considero un bicho de la ciudad de Cardona, siempre digo así, y también amante del fútbol, pero ahora se chocan otras cosas que también es bueno haberme recibido y tener que encarar la profesión desde otro lugar también. Y con respecto a la pandemia, eso también ocasionó que esté un poco más en la ciudad. Ya hace un tiempo, por suerte, estoy como teniendo más interacción a la vida cotidiana en la ciudad, yendo al club de mis amores, por supuesto, que es al que no falto una vez por semana, dos que puedo visitar. Y bueno, adaptándonos y como decía anteriormente, sacando siempre lo positivo, ¿no? Y el refugio que uno consigue también en su lugar de origen, en este caso Cardona, ¿no? Club de tus amores, que como bueno decíamos al principio, ya hace 3 años entre pandemia por medio y que tú no estabas jugando en Unión, pero que ya te tienen, como decíamos, 3 años sin actividad casi. Sí, sin actividad oficial se puede decir que sí. Bueno, como las vueltas de la vida, en aquel momento salimos campeones de la liguilla, una liguilla que se jugó en el 2017. Yo sabía que se me venía todo el tema de liquidar la carrera, carpeta, eso que te lleva un año y era complicado, entonces también creía que era oportuno tomar distancia y ver las cosas de otra perspectiva. También uno o sea, venía 10 años de viajar prácticamente de 3 a 4 veces por semana. Si no era Cardona, era Flores, si no era Colonia, en verano también. Entonces también entiendo de que hay que tomar distancia para ver las cosas con otra perspectiva, otros objetivos, poderle transmitir también a la juventud lo que a mí, gente mayor, me lo pudo transmitir y no caer quizás en algunos desgastes que también da el tema de meter kilómetros y estar en planteles y tener que hacer frente a cantidad de cosas que en el interior se deben hacer, y en aquel momento se tomó esa determinación, pero claro, también tomé la determinación porque no era porque no quería, sino porque no podía de no ir a la cancha. Eso sí fue una meta que me puse, porque las veces que vine a ver a mi club me sentí en unas ganas enormes de volver y la verdad que no me hacía muy bien al desarrollo emocional. Y tomé un poco de esas determinaciones, después pudo eso tratarse de otra manera y bueno, y ahora sí, estamos volviendo y bueno, esperemos qué pasa con esta pandemia, pero veremos. ¿Cuánto sacrificio hay? Quizás que muchas veces quienes no están en la diaria, hay por parte de jugadores como en tu caso, que tienen que encarar, como bien tú decís, una carrera profesional de estudio, y a su vez con el compromiso de viajar, de entrenar, de venir los fines de semana, sea acá a jugar por el Club de tus amores o como se te dio también en otros clubes o en selección de Colonia también.
cuánto de sacrificio hay, y bueno, y muchas veces queda invisibilizado por parte de muchos actores del fútbol que quizás no lo ven. Sí, son aspectos siempre a considerar. De todos modos, creo que cada persona siempre hace sacrificio. El fútbol en el interior en sí es sacrificio, no solo jugadores, también dirigentes, técnicos, las personas que están dejando horas de su vida para una cuestión que al fin y al cabo siempre es colectiva, y creo que eso es como lo más importante. Después de esas experiencias que vos relatabas, claramente que uno va absorbiendo unas y otras, y ahí va armando como el combo y se va planteando determinadas metas para poder después desarrollarlo de la mejor manera. Y creo que en el caso de que vos mencionabas el estudio, bueno, en una carrera, también un laburo puede ser lo mismo, pero lo que yo siempre pienso es que la herramienta fútbol, la pasión esa, hay que trasladarla, digamos, para sacar cosas positivas en el sentido de lo colectivo, del grupo, de la disciplina, de poder transmitir otras cuestiones que van mucho más allá de lo que es el deporte en sí, sino que tienen que ver con la vida y el desarrollo de las personas, nada más. Bien, Facu, te propongo hacer como un recorrido y bueno, y que nos cuentes un poco tus inicios en el baby fútbol. Seguramente en tu caso se dio por una cuestión familiar el club elegido, porque tu familia es identificada con el club, pero bueno, contanos qué recuerdos tenés de esas primeras etapas. Sí, bueno, creo que todos decimos que el Babi es lo más lindo que tiene el Uruguay, ¿no? Que otras ciudades digamos, países no se da, o no puede darse por la escala, ¿no? Acá en el Uruguay sí sucede. En Cardona en particular, yo siempre cuento en estos años, que hace 10, 12 años que estuve en Montevideo, uno de cada dos gurises o gurisas juega al fútbol, estadísticamente. Y bueno, eso quiere decir mucho, no solo a nivel deportivo, sino a nivel cultural, que eso te deja muchas cosas, como lo que mencionaba anteriormente. Claramente que recuerdo técnicos de aquella época, personas que andaban en la vuelta. Una vez que mi madre, que es la que siempre me acompañó desde las 7 de la mañana que arrancaba mi hermano, que era un poco mayor que yo, hasta las 12, que eran cuando terminaban las otras categorías, incluso a veces había que cubrir 2 categorías porque no se completaba. Y en Cardona y también nombro en La Reñaga y la zona, hay 7 cuadros en 7.000, 8.000 habitantes. O sea, es un disparate eso, y creo que eso también hay que llevarlo a una relación de posicionar al departamento, a la ciudad, con ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué genera en la juventud, en la niñez, todo eso? Yo tengo los recuerdos más hermosos. Hasta ahora tenemos la categoría 90 como grupo insignia, que muchos ya quizás ahora no jugamos a nivel oficial o tuvimos pasajes, pero la amistad sigue. Que en aquel momento estaba Humberto Morel y Laustanó. Después pasaron otros técnicos que también dejaron su huella, ¿no? Pero desde ahí hasta el día de hoy eso sigue como si fuese el primer día, y contamos las mismas anécdotas de hace 25 años. Y bueno, creo que eso es muy importante para el desarrollo de los gurises y las gurisas del pueblo, ¿no? Y bueno, más en lo que tiene que ver en cancha grande, pasás a categorías formativas, y cuando se da la posibilidad de jugar en una primera división de la mano de qué técnico, ¿recordás el debut? Sí, en realidad, ¿qué pasa? Yo tengo un hermano mayor que ya jugaba en cancha grande. Me acuerdo que me preguntabas del Babi, en los años 96, 97, Unión tocaba buena parte de su gloria, y yo salía del Babi corriendo derecho al túnel a patear la pelota número 5, que para mí era enorme, nunca llegaba a que toque la red del arco. Entonces, e incluso iba a la cantina y al vestuario desde los 10 años, y me ponían hora. Mi madre me iba cambiando la hora, como podés estar hasta las 8, podés estar hasta las 10, si te acompaña tu hermano pasa esto. Entonces, bueno, desde muy chico en realidad estuve vinculado, más allá de que después que pasó ese periodo, que era ya por el 2000, Unión tuvo un bajón,
Digo Unión porque en este caso es mi cuadro, pero también creo que a muchos nos pasó lo mismo, digo, de esas idas y vueltas. Y fue por allá, tenía 14 años y bueno, y era uno de los pocos 90 que habían la vuelta y se dio un partido que era contra Nacional, creo, en la cancha de La Rañaga, y me tocó jugar ahí, me sobraba camiseta por todos lados. No sé si me acuerdo bien quién era el técnico, pero digo, sé que estaba Viera y varios otros, pero no sé si me acuerdo bien. Bueno, estaba Óscar García también a la vuelta, pero no me acuerdo bien el técnico, creo que era Viera en aquel momento. Y bueno, y ahí ya digamos, el primer día que entré, los más adultos, imagínate que me llevaban 15 años, me decían: vos tenés que venir a jugar con nosotros, y yo ni siquiera había entrado a cancha grande, y yo lo veía como muy utópico, pero en un momento se dio y después vinieron, a mi entender, muchísimas cosas buenas de la parte de eso, del debut en primera división. En tu caso, ¿siempre jugaste como zaguero o en el baby fútbol? Uno te recuerda, creo, jugando como delantero eras más diminuto físicamente quizás que después de pegar ese estirón, pero no te desempeñabas en la zona zaguero. No, siempre fui defensa, sí, en esa zona, pero ¿qué pasa? Tuve la característica de tener un estado físico bastante o sea, bueno, se podría decir, entonces corría por toda la cancha. En aquel momento se arrancaba con 9 jugadores, no eran 7. Y sí, y aparte tenemos los videos con la gente de la categoría 90 y corría por toditos lados. Entonces por ahí se mezclaba. Incluso siempre tuve la suerte o la cualidad de poder hacer goles, porque siempre iba bien de cabeza, y eso más allá de que era muy chiquito, me daba cierta prestancia para convertir goles, pero no era delantero. Nunca fui delantero, siempre fui defensa, zaguero o lateral. Que eso sucedía que como yo tenía un físico tan chico en aquel momento, en categorías grandes jugaba de lateral, cuando venía a mi categoría volvía al puesto de zaguero. Y bueno, después obviamente que con el pasar de los años se fueron dando cosas importantes en tu carrera, como fueron triunfos, títulos, y bueno, quizás el que más uno recuerda es esa liga mayor en la B, en 2008, donde hacen una gran campaña y se coronan campeones. ¿Qué tenía ese equipo? Sí, muchísimas cosas positivas digamos, en casi todo el desarrollo en primera división, pero también hubo negativas y frustraciones que nos ayudaron a después, en esos momentos, poder sacar, digamos, la rebeldía. Particularmente en ese 2008, no podríamos hablar del 2008 si no hablaríamos de lo que fue el Babi de Unión, de la categoría 90, 89, 88 y alguna más, que creo que eso fue el gran potencial. Y sin dudas que, Eduardo Espinel fue el artífice de todo eso para concretarlo, pero pasaron muchos otros técnicos. Bueno, me acuerdo de un técnico y un amigo, el Negro Calunga, que no importaba si ganábamos o si perdíamos, pero importaba que al club se lo quiera, se lo respete. Y creo que esa fue la huella más grande que me dejaron, que uno ahora le intenta transmitir. No será tan fácil, hay más distracciones, no tendrá la capacidad de transmitirlo directamente, y bueno, y otra gente sin duda, pero que nos hicieron querer al club y tener identidad. Recuerdo que con Eduardo, en mi caso y otros compañeros, desde muy chicos ya empezábamos a entrenar. En vez de en verano, no sé, irnos a la piscina a las 6 de la tarde, que creo que el 2006 por ahí nos juntábamos en el parque, 4 o 5, que después se fueron sumando más, a entrenar. ¿Qué hacer? Ni físico, táctico, no sé, pero hacíamos muchísimo entrenamiento de la mano de él, porque él también se estaba formando. Y después se da de que él llega a Unión con me parece un buen proyecto que armó en aquel año la directiva, porque fue de 2 años, no sea todo como a veces pasa, de que si te va bien o mal un campeonato
te tenés que ir. No, 2 años, que ese era el proyecto. Y bueno, y Eduardo puso todo ese condimento que hoy sin duda que está a la luz de los ojos, pero en aquel momento se recibieron muchas críticas. Era innovador y raro para este medio. Sí, innovador, raro, competitivo como hay que ser, pero siempre con lealtad. Y recuerdo también que nosotros teníamos 17 años, o sea, plenitud de la edad, con falta de madurez, pero entrenábamos 2 horas antes de, o digo, 1 hora antes de arrancar el entrenamiento en gimnasio, y después continuamos con la práctica, justamente por tiempos, porque alguien lo inculcaba, porque el club lo hacía posible, porque había gente que en la vuelta que también apoyaba ese proyecto. Pero yo creo que es fundamental sí, tener un líder. Un líder, hablo siempre desde el punto de vista positivo, que te inculque y te diga que el entrenamiento no solo es necesario, sino que tiene que ser prácticamente una obligación a nivel de disciplina si queremos conseguir objetivos. Y creo que eso fue como la clave, digamos, para superar todas las adversidades que tuvimos, que las tuvimos de hecho, ¿no? Y en tu caso, siendo Eduardo un tipo que cuando le tocó ser jugador, posicionalmente jugaba en la misma posición que vos, ¿cuánto te transmitió desde lo táctico quizás, o cuánto te aportó? Y bueno, obviamente también desde la otra parte de ser líder, porque bueno, uno te recuerda también en ese equipo, como vos decías, un equipo joven, pero que a su vez también tenía, como es tu caso, líderes dentro de la cancha. Sí, era una combinación. Nadie puede desconocer lo que era Eduardo en la cancha. En aquel momento quizás uno lo miraba como en otra perspectiva de lejanía, porque era demasiado chico, pero creo que el valor fundamental la confianza, porque un día, o sea, Unión de hecho perdió todos los partidos en aquel momento, 2006, 2007, no había ni siquiera un referente, éramos todos muy gurises, después algunos más llegaron, pero llega un partido y Eduardo me dice, bueno, el capitán vas a ser vos, con 17 años, del club que uno quiere, ¿no? Que uno ama, que es mucho más complicado que si no pasa eso, porque hay una responsabilidad enorme hasta la familia y los amigos que están detrás tuyo. Quizás a gente no le pesan, pero en el fondo siempre hay un compromiso extra. Y bueno, y recuerdo sí que también aquel Eduardo nos agarraba individualmente y 2x3 no. Nos daba, como en el buen término, una zaranda de táctica y de técnica de marca y ese tipo de cosas. Después lo otro creo que también es un poco de que uno va escuchando, va aprendiendo de los mayores, por más que si no nos había ido bien en años anteriores, pero sí uno escucha mucho. En un vestuario escuchas mucho, sabes cómo moverte, lo vas aprendiendo, te equivocas 1000 veces y después retrocedes. Pero sobre todo eso que te decía anteriormente, la confianza de que si tenés un problema podés ir a hablar con esa persona y bueno, y siempre vas a estar dispuesto a aprender si querés. Bien, Facu, te propongo ir a una primera pausa comercial cuando pasan 24 minutos ya de las 19 horas y bueno, y al regreso continuamos charlando un poco más de lo que ha sido tu carrera. Vamos a meternos también en ese campeonato de OFI con la selección de Colonia que se logra, y bueno, y también un poco qué puede llegar a ser de Facundo en el futuro. Todavía te quedan algunos años, uno entiende que para seguir aportando, y bueno, veremos si dentro de la cancha o desde donde te toque por el club. Así que vamos a ir a una primera pausa comercial y al regreso continuamos con más Tercer Tiempo Radio. Estamos con Rubén Cabrera acá como siempre en controles, yendo y viniendo, haciendo la banda ahí por izquierda, por derecha. Rubén Cabrera que mañana va a cumplir años, así que al final vamos a despedirlo como se debe. Vamos a una pausa y continuamos con más Tercer Tiempo Radio. A cambiar el juego. La pelotita contra el piso y a distribuir. Vamos a poner
Escuchá Centenario Radio y llévanos contigo donde vayas. Descargate la app desde Play Store o escuchanos en www.periodicocentenario.com.uy. Tercer Tiempo Radio. Información, entrevistas, análisis y opinión del deporte local y nacional. Tercer Tiempo Radio. Ferretería Bonet. Artículos para el agro, construcción, jardín, hogar y hobby. Todo en un mismo lugar. Ferretería Bonet. Apoyando desde siempre el deporte de la región. José Enrique Rodó, calle 12 Casi, ruta 2. Teléfono 4538-2050. Celular 099 48 53 22. Gomería El Chambón. Trabajamos todas las marcas. Todo en baterías. Servicio automotriz en general. Servicio móvil las 24 horas, los 365 días del año. Gomería El Chambón. Con el respaldo y la calidad comprobada a lo largo de todos nuestros años de historia. Calle 25 de agosto, esquina Rivera. Teléfono 4536-9570. Celular 099-536-886. Este es un mensaje para vos, que sos emprendedor y te preguntas, ¿cómo lograr nuevos clientes y aumentar mis ingresos? Lo que necesitas para despegar es un nuevo sitio. Desarrollamos tu sitio web a medida, con todas las herramientas tecnológicas necesarias para facilitar tu trabajo. Diseño atractivo y dinámico. Haz que tus clientes se enamoren de tu sitio. Desarrollo adaptativo. Perfecta visibilidad en equipos de escritorio, tablet y celulares. Hosting packs escalables. Que tu crecimiento no tenga límites. Marketing digital y SEO. Tu presencia en los principales buscadores y redes sociales harán la diferencia frente a tus competidores. ¿Qué estás esperando para hacer tu nuevo sitio con nosotros? Consultanos, tenemos un plan ideal para vos. Solicita una entrevista hoy mismo. 093-809-756. Somos @nuevositio.uy. Somos Nuevo Sitio, puro desarrollo. www.nuevositio.uy. Enzo Repuestos, representante de lubricantes Motul y baterías Moura. Por compras al contado, importantes descuentos. Somos distribuidores de filtros MAN y Fleetguard. Enzo Repuestos, calle Rivera y La Valleja. Teléfono 4536-7961. El análisis y la información deportiva ahora juegan en Tercer Tiempo Radio. En Todo Deportes encontrás lo que necesitas para tu disciplina favorita. Fútbol, vóley, básquet, natación, tenis, running, lo que quieras. El accesorio que necesites lo tenemos. Todo Deportes, calle Rivera número 60, esquina Artigas en Cardona. Teléfono 4536-9303. Seguinos en Facebook e Instagram. Escuchá Centenario Radio y llévanos contigo donde vayas. Descargate la app desde Play Store o escuchanos en www.periodicocentenario.com.uy. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. 30 minutos pasan de las 19 horas. Continuamos en Tercer Tiempo Radio. Estamos en la entrevista del día con Facundo Barbosa. Y bueno, Facundo, como decíamos antes de irnos a la pausa, contanos esa experiencia de bueno, que te toca ser parte de un plantel de una selección de Colonia, en un año muy particular también para la selección, ya que logra 2 títulos tanto en juveniles como en mayores, y bueno, con varios representantes de nuestro medio, y uno de ellos eras vos. ¿Cómo se vivió esa experiencia? Sí, sin duda una experiencia de las más ricas y más lindas
que me han tocado vivir en el deporte, pero antes igual debo mencionar de la juvenil, que fue digamos como el primer paso a nivel de selecciones, fue en el 2008. Después ya en el 2009-2010 nos tocó pasar a la mayor, también muy joven, y que se dio por una casualidad de que habían hecho pruebas y bueno, un compañero se lesionó y bueno, me tocó entrar ahí medio de rebote, pero al fin se terminaron haciendo cosas muy, muy lindas, que salimos campeón del sur también en esa instancia. Pasa un año y bueno, y se vuelve a denominar a Oscar, al Pelado Leme, al frente de la selección en Antarariras, y bueno, y la gran mayoría de aquel plantel del 2010 nos tocó estar en el 2012. Sin duda que con ese condimento que decís vos, ¿no? La juvenil saliendo campeón, pero no solo saliendo campeón, sino que con muchos compañeros y como decís, jugadores de acá, de la zona, ¿no? De Cardona, que creo que eso es sumamente importante, que se dio un proceso, recuerdo, de unos 10 años, de que siempre Cardona aportaba jugadores a la selección. Que quizás a veces se ve en cierto punto normal, pero no es tan normal, porque Cardona es la ciudad, aparte de que es de Soriano, la que está más lejana de la capital, y eso en el interior tiene su peso. Y bueno, aquel campeonato pasaron muchísimas cosas. Terminamos clasificando el último partido de la llave, un 3-2, gol de Monono, prácticamente en la hora, y después de eso nos toca definitivamente salir campeón, viajar a Paraguay. El cuadro tuvo variantes de todo tipo, pero sin duda, como hablaba de Eduardo, también te hablo del Pelado Leme, un técnico que no preciso yo describirlo, sabemos lo que es, con sus resistencias que en su momento tuvo por cambios aplicados, y bueno, y eso justamente fue un proceso ya te digo, de años anteriores, que tuvo su fin ahí en los otros años que también salieron campeón en la primera división en Colonia. Pero creo que ese año fue emblemático. También mi juventud, yo tenía ahí, era el segundo año que estaba en la mayor y tenía 21 años, o sea, para mí era todo nuevo y estaba con monstruos. Mis compañeros de Cardona, sin duda que hasta el día de hoy nos cruzamos en la calle, pero también, o sea, estaba Adrián, Miñone, Piero, no sé, por nombrar algunos. Bueno, teníamos otros jugadores que de hecho no estaban integrando activamente el plantel, pero sí iban a las prácticas de apoyo. Recuerdo también a Horacio Cabrera, gran golero, pero gran persona. Y bueno, y yo siendo un gurí ahí en el vestuario, bueno, me tocó observar y mamar muchísimas de esas cosas. En ese entonces viajaba, junto con Carlos, viajábamos de Montevideo y regresábamos a Montevideo a las 3, 4 de la mañana porque no teníamos ómnibus. Y bueno, pero en realidad lo que te decía hoy, más que el sacrificio hacen todas las personas, pero si lo puedes hacer con algo que te gusta, creo que el premio está más que devuelto, ¿no? Cuando se obtiene un campeonato. Obviamente que todo eso que fuiste mamando, como fue en esa posibilidad, el compartir con tu juventud, en esos vestuarios, después poco a poco lo fuiste transmitiendo también en tu club, donde bueno, te terminás convirtiendo en uno de los referentes. Sí, ya te digo, uno va absorbiendo todo lo que puede, lo que considera, porque tiene algún poder de discernimiento que no es positivo, lo deja a un costado. Pero sobre todo me parece que en esas edades lo que hay que hacer es escuchar más que nada. Y digo, a mí siempre me gustó el vestuario, o sea, siempre, si le preguntan a mi hermano, que era el que le regalé la camiseta cuando ese año salimos campeones, yo me iba último siempre del vestuario. Y a veces porque uno tiene sus tiempos, pero a veces también porque hay que escuchar, sobre todo para después, justamente en situaciones límites, tener la tranquilidad y no desesperarse. Que mirá, el otro día escuchaba una entrevista al maestro Tavares, que para mí es una insignia, no porque sea el maestro Tavares, sino por lo que transmite como, o sea, a la conformación de personas
que creo que eso es como lo más importante. Y bueno, ojalá se haya dejado cosas positivas, sea en mi club o en los otros que me tocó estar, pero bueno, eso no lo voy a decir yo, lo dirán compañeros que puede ser de que tengan algo positivo que uno haya dejado, y ojalá que haya sido así. Facu, ¿cómo ves ahora tu club? Ahora, bueno, nos comentabas que ahora estás con más tiempo y quizás estás más acá. Ha crecido mucho, si bien siempre tuvo una infraestructura importante, ha crecido también en cuanto a esa infraestructura. Bueno, hace un tiempo se hizo un llamado a asamblea, y bueno, lo que pasa en la mayoría de los clubes de nuestros medios, lamentablemente no se llegó a un quórum para conformar una comisión directiva, pero bueno, ¿cómo lo ves vos quizás desde tu perspectiva a ese club de tus amores? Sí, buena pregunta. En ese punto quiero separar dos cosas, ¿no? Por más que uno tenga una pasión por un club, por un deporte, hay que separar de que gestionar y organizar y poder desarrollar una institución es otra cosa diferente, porque si mezclamos sentimientos con organización y con gestión, es complicado. No quiero decir que no tengan que estar, tienen que ir de la mano, pero no puede ser que una pese más que la otra, porque hay que tener un equilibrio. Más que nada me he informado, estando acá en la vuelta, me he informado, siempre estando cerca, claro. Esos llamados que vos decías, sí, fui a algunos, porque también uno quiere poco a poco también estar más cerca y estar cerca activamente, que siempre uno desde lejos puede dar una mano, pero no es lo mismo. Bueno, la gente que venía laburando y de hecho hasta el día de hoy está ahí, ha hecho un trabajo más que reconocible, pero también es cierto que tiene eso un desgaste, y es bueno renovar con la experiencia que ellos puedan aportar. Desde que soy niño siempre dicen que no va a haber comisión en los clubes, y al fin y al cabo terminan conformándose. Yo digo, ahora sí veo otra perspectiva, porque hay gente que se ha arrimado, entonces se está haciendo como un proceso ahí de armar algún cronograma y alguna cosa que yo pienso de que no en un futuro no muy lejano ya se va a resolver algo. No tengo ni idea cómo va a ser esa situación, pero sí auguro de que eso va a pasar. Y también es cierto de que el club tiene un potencial enorme, que no solo tiene que estar integrado por gente del club, hincha del club, sino que hay que involucrar a población de otros clubes, como hoy hablábamos también anteriormente, y de la sociedad en general, porque creo que en definitiva, más allá de que nos pongamos una camiseta, que es sumamente importante, lo que hablábamos de la identidad, pero mucho más importante es que un club con esas características de infraestructura, de hecho hoy se está usando para la vacunación, imaginemos, eso debe pasar en todas las localidades del país. Y bueno, eso es una forma de volcarse a la sociedad, que creo que es lo más importante que tienen que tener los clubes, sean de fútbol o de cualquier disciplina, ¿no? Y bueno, y en ese contexto, ¿qué es lo que avisorás a modo personal en cuanto a dónde vas a estar aportando al club, desde la cancha, desde fuera? Capaz que ni te lo has preguntado por el momento, pero bueno, ¿cuál es un poco la idea, uno viendo este relato que has venido haciendo a lo largo de toda la entrevista, de que bueno, quizás te encuentres un poco más acá en la comunidad? Sí, es cierto. La gente te pregunta, siempre te anda preguntando, y uno a veces no quiere decir mucho, porque ni yo sé qué puede pasar, ¿no? Previo a la pandemia sí estaba con ganas de volver a jugar al fútbol, porque ya te digo, es que cada vez que iba a una cancha, eso es inevitable de que te pase, y a su vez uno también tiene que darse cuenta de que determinada edad no pueden dejarse pasar años, porque ya hay que entrenar el doble, te lesionás y cuesta el doble. Pero en principio no, en principio es aportar a la gente que se sume a conformar una comisión, aportar desde el lugar que pueda, y después cuando se resuelva si existe fútbol, bueno, veré la situación. En realidad yo, estuve por irme a
jugar a otras localidades, un poco también porque quería desprenderme para aprender de otras ciudades también, como ya me pasó en Flores y en Colonia, que creo que son experiencias muy ricas para poderlas trasladar. Y el día de mañana, sin duda, que voy a terminar en Unión. Yo siempre digo los 100 años de Unión, no sé cómo voy a estar de mis rodillas, de mi físico, pero voy a estar en Unión. Eso lo tengo claro. Lo que va a pasar ahora próximamente no sé, pero sin duda que aportar, voy a aportar, sí, eso sí. Y si uno se proyecta más a futuro y ya fuera de la cancha, ¿te ves aportando más de lo dirigencial? ¿O quizás te interesaría poder capacitarte y bueno, y por qué no hacer un curso de técnico, aportar desde ese lado? Sí, pregunta compleja la tuya. Pero sí, vinculado al fútbol creo que voy a estar. Yo tengo mis contradicciones con el tema del fútbol, no por el fútbol en sí, sino por todo lo que lo rodea, que a veces contamina un poco a lo que es la esencia de la persona, y es lo que no puede pasar, es lo que me gustaría poder transmitir si soy dirigente, si soy técnico, si me toca la posibilidad también, ¿no? Pero antes que nada prepararme, sí, prepararme sin duda, ya sea del aspecto dirigencial o técnico. Hablar con gente que ya tiene esa experiencia, pero me di cuenta cuando me alejé es que esa pasión de futbolista se lleva adentro, no es que uno puede decidir si lo hace o no lo hace. Si no lo hace, estaría faltándose también un poco a lo que es la idiosincrasia de uno y su propia identidad, que creo que tampoco podemos andar esquivando todo el tiempo lo que realmente sentimos, que en definitiva es mucho más que una pelota ruede, sino que todo lo que está en la vuelta, que creo que a veces si no lo viviste es como difícil poderlo transmitir, entender, qué sé yo. No encuentro muchas palabras adecuadas, pero vinculado al fútbol siempre voy a estar. Si es en Unión, genial, y si es en otro lado, también. O sea, creo que hay que aportar. Eso es la esencia, me parece, de lo que se aprende. Bien, Facundo, ha sido un placer estos minutos compartir contigo. Obviamente que las felicitaciones por todo lo que has logrado, tanto en el ámbito deportivo como también en lo personal, obviamente. Y bueno, el deseo de que de ahora en más venga lo mejor también en los dos ámbitos, sea en lo deportivo y también en lo personal. Y bueno, obviamente que siempre estaremos abiertos a compartir alguna otra charla de fútbol. Sí, bueno, reitero las gracias. Sin duda, ya mirá, estando en la propia entrevista se te mueven cosas, porque es increíble lo que... Si uno se pone a recordar lo que ha sucedido, es increíble. Yo soy un tipo que si bien tengo recuerdos, no quiero vivir de la nostalgia. Por lo tanto, hasta hace un tiempo intentaba no tener fotos, no tener nada, porque quería pensar en el futuro. O sea, si salimos campeones el año pasado, sí, está buenísimo, pero vamos a salir el año que viene, y así continuamente. Entonces usaba un poco esa técnica. Ahora en la entrevista eso me está pasando, pero bueno, agradecer y veremos qué pasa. Tampoco vamos a apurarnos mucho. Lo que sí es que en el fondo uno quiere dejar una huella, por más que digamos que no, porque una huella, digo, siempre para las generaciones que vienen, porque a mí también me la dejaron y yo soy muy agradecido de eso, sobre todo la gente mayor que dejó y deja su tiempo para que un Babi pueda funcionar, para que una formativa pueda funcionar, para que el gurí o la gurisa pueda tener un par de zapatos de fútbol, que quizás hoy lo vemos como muy, muy cercano, pero es difícil. O sea, yo qué sé, en mi experiencia laboral en Montevideo, las cosas son muchísimo más complicadas. Vas a un barrio y no es que no tienen un par de zapatos de fútbol, no tienen un par de championes para caminar. Y no lo cuento como una cuestión desde el punto de vista trágico, sino desde la ocupación y preocupación. Y nosotros en Cardona, si bien tenemos problemas, siempre tenemos un amigo, un vecino, una vecina, que esa mano nos da, que va y hace la torta frita y no te cobra nada. Y bueno, yo creo que mi vida va por ahí. O sea, en pensar en qué podemos dejar para las generaciones que vienen, aunque entiendo de que
me quedan años y espero que me queden años de vida, pero uno piensa con perspectiva y bueno, agradecer y arriba que se resuelva, sobre todo más allá de la pandemia, el fútbol en Cardona, que los clubes quizás tienen una oportunidad, y lo digo porque lo he conversado con gente, de hacer cosas más colectivas. Si bien es importante de ser hincha, siempre es importante, pero mucho más importante es que actuemos como comunidad, volcar las energías para que todos y todas, que ahora incluso el fútbol femenino está en un auge, bueno, vamos a darle más importancia a eso quizás al Babi que a la cancha grande y pelear por una copa. Vamos a hacer un torneo sin copa, vamos a hacer un torneo por generar personas que amen el deporte. Por ejemplo, ideas, las tiro porque las he conversado y creo que la pandemia un poco tiene que hacernos ver ese tipo de cosas, que lo colectivo nos va a sacar de cualquier pandemia que haya, porque los clubes individualmente no tienen ni contra quién competir, ni cómo subsistir, ni tampoco cómo obtener nuevos logros, porque de hecho es eso, dejar como final ese mensaje de poder transmitir cosas. Sin duda que sí, y bueno, ojalá que se repliquen estas palabras y que bueno que todos empecemos a aportar desde donde nos toque para que todo pueda salir adelante. Cerramos la entrevista del día con Facundo Barbosa. Vamos a una nueva pausa comercial y al regreso continuamos con más Tercer Tiempo Radio. No podés creer, primer calentura a las 10:30. Pero ¿a quién pones? En fruta y verdura, 2 gambas 30. Todo va al revés. Vamos a darle piso si sobra tierra, hermano. El partido está para ganar, salís a perder. Pero vos tenés firme la esperanza. Hoy hay que ganar. Y a las 2:30 yendo a la cancha. No podés parar. Esa efervescencia que está brotando es irracional. Desde la tribuna que está cantando, vamos. Vamos a ponerla en el piso y que jueguen todos. Vamos a poner un poquito de... Escuchá Centenario Radio y llévanos contigo donde vayas. Descargate la app desde Play Store o escuchanos en www.periodicocentenario.com.uy. El análisis y la información deportiva ahora juegan en tercer...